pero no pude aprovechar su sabiduría. Silvio de Narni falleció ese mismo año de 1568, en noviembre. Había visto con pasmosa lucidez el trance supremo del gran maestre de Malta, ocurrido a leguas y leguas y leguas de su laboratorio en una isla que batía el olear del Mediterráneo, y no había presentido que su existencia se quebraría en breve. Lo hallaron desnucado en uno de los fosos vecinos del templete, votivo donde celebraba sus ritos nocturnos, a un paso del cerbero infernal de 3 cabezas. Me contaron que alrededor del cadáver flotaba un hedor espeso, fétido, que no podía atribuirse a ninguna bestia conocida. Le arrancaron de las manos rígidas los manuscritos de Dastin. No conseguí durante meses, a pesar de los saumerios, borrar aquel olor que, cuando desplegaba el pergamino, se levantaba como un aliento nauseabundo. La muerte de Silvio, la partida de Horacio y Nicolás y el alejamiento de mis vástagos casados. Faustina había contraído matrimonio entre tanto con el barón de Paganica y Marcio con la hija de Vincenzo Vitelli, despoblaron el castillo. Solo me quedaban los menores de mis descendientes, Corradino y Maherbale. Algunos nietos comenzaron a nacer, vagamente, en Perusa y en Bolonia. Los llevaban a Bomarzo, pero quedaban apenas allí. Mis yernos y yo no nos entendíamos. Se sentían más cómodos entre sus propios deudos. Desaprobaban mi parque, mis colecciones, mi excentricidad, lo que habían averiguado de mi vida. Sobre todo desaprobaban mis gastos. Aparecían por el castillo, levantadas las narices como si husmeasen. En verdad, la despreocupación con que entregué desde que recibí mi herencia el gobierno de mis finanzas, las malversaciones y rapacidades de mis apoderados, las compras costosas que realicé incesantemente, las obras de Bomarzo y las dotes de mis hijos, socavaron una fortuna cuyos límites nunca conocí y que mi padre y mis abuelos habían comprometido seriamente. Faltábanme los sueldos y presas que enriquecían los condottieri con los que mis antecesores reparaban las fisuras, y la administración de mis propiedades se caracterizaba por su incongruencia. En distintas ocasiones, como otros príncipes, debí empeñar alhajas y hasta vendí unos cuadros que jamás recuperé, pero luego adquirí nuevas pinturas, como un Giorgione admirable y una serie de retratos de Tiziano, y la entrega por mi intendente Bernardino Nicoloni de remesas inexplicables siguió manteniendo la ficción de una holgura que no existía, pero que me permitía continuar mi tren ostentoso de gran señor romano que satisfacía sin trabas sus gustos. Esos problemas no me inquietaban. No me di su trascendencia, habituado a imponer mi capricho. En cambio me preocupaba mi soledad. El laboratorio de Silvio, cuya única llave conservaba yo, se llenó de polvo. Cuando de tarde en tarde me introducía en él, los crisoles apagados, los alambiques vacíos y los gruesos textos incomprensibles me descorazonaban. Tampoco me atraía el gabinete del ninfeo, donde, puesto que ya no escribía mi poema, nada tenía que hacer. Caminaba entre sus acumuladas rarezas, rozando al pasar los suspendidos esqueletos que oscilaban levemente como peregrinas lámparas de marfil, o deteniéndome a observar, alzándola con 2 dedos, alguna delicada pieza de oro que había perdido el brillo, pues prohibí que las tocasen. A Zanobi lo veía durante las comidas. Nos reuníamos en el ancho salón entre glaucos tapices y transparentes cristales y conversábamos poco. Habían desaparecido varios objetos del ninfeo, cosas nimias, más singulares que preciadas, y deduje por obvio que él, que tenía acceso a ese lugar clausurado, era el autor de los despojos, pero no se lo reproché ni traté de recuperarlos. El hastío, la aversión, un ambiguo cansancio me agarrotaban. Quizás, si hubiese podido acercarme a él, someterlo, hacerlo mío, mi actitud hubiese cambiado. Sabía que eso era imposible. Una maldición cruel me impedía hasta físicamente ganar a quienes en realidad me importaban, y mi pusilanimidad irresoluta se daba por bien servida con el equívoco premio de su presencia, con mirarlo ir por las salas, charlando con las criadas y los pajes. Adiviné y comprobé que otros habían obtenido lo que yo no osaba alcanzar, y al primer instante del furor lo sucedió la flaqueza del decaimiento. Quisiese lo que se le antojase, pero que no se fuese, que permaneciera en Bomarzo. A lograr esa pobre victoria dediqué mi ocio, vigilándolo, espiándolo, acompañándolo cuando la comezón del tedio lo obligaba a buscar en Muñano o en Bañaya pálidas distracciones. Había terminado la obra de la gigantomaquia y le propuse un segundo fresco, una escena de centauros que no pasó de bocetos confusos. Me pedía, eso sí, reiteradamente dinero, ropajes, joyas. Lo hacía sin disimular su desdén, seguro de que no le negaría nada. Mis huéspedes, espaciados, con Madruzo a la cabeza, advirtieron lo absurdo de la situación humillante y prefirieron dejar de verme. Una noche bajé de mi cámara a la biblioteca en pos de un libro.
No conseguía dormir. El calor me adhería a la camisa al pecho. De improviso me encontré con Zenobia en la galería de los bustos que iluminaba apenas la indecisión de la luna. Alguien se ocultaba detrás, a la sombra del Minotauro. Era una muchacha que salió huyendo, escondiendo su nacarada desnudez en la pantomima de los mármoles. Me aproximé para reconvenir al pintor, harto, asqueado, pero me dio un empellón y de sus labios brotó un insulto soez. La sangre corrió impetuosa por mis venas y experimenté una extraña delicia olvidada, porque sentí súbitamente como si renaciera, como si recuperase en su agilidad mis viejos miembros ateridos. Con un movimiento brusco desenvainé la daga, sin concederle tiempo para usar la suya, y apoyé la punta sobre su vientre. Me miró atónito, desencajados los ojos negros, porque jamás se le hubiera ocurrido evidentemente que yo reaccionaría de tal suerte. Transpiraba por el fuego de la noche estival, por el amoroso ejercicio en cuya prosecución lo sorprendí, por el miedo que lo sobrecogía. Su pavor me hizo un inmenso bien. Respiré a plenos pulmones y es seguro que me eché a reír. Oleadas ardientes me subieron al rostro. El puñal me temblaba en la diestra, le desgarraba el lino finísimo que yo le había regalado y unas gotas de sangre mancharon su blancura. Apoyé un poco más y gritó. También grité yo, de alegría. «Esto se acaba», le dije. «Hemos llegado al fondo». Con la punta de la daga lo guié hasta el gabinete de mi padre. Zenobia reculaba, tropezando, dirigiendo ojeadas despavoridas a su alrededor, balbuciendo. No, no lo mataría de ese modo. Mi estilete se enrojecía apenas con unas lágrimas carmesíes sin trascendencia. Oprimí el resorte de la celda secreta, la celda donde mi padre me había encerrado con el esqueleto, y lo empujé hacia el interior oscuro. Pero antes le besé la mejilla que mojaba el sudor y deslicé mis dedos sobre su pelo húmedo. Cerré luego el panel, abandonándolo para siempre en su cárcel, y me detuve unos instantes en la cámara desierta que albergó a Lorenzo Sacco de Medici. No se oía ni un rumor. Los muros de Bomarzo eran espesos, fieles. Lentamente descendí al parque. Los monumentos se recortaban amenazadores a la luz casi celeste, zafirina que surcaba el zumbar de los mosquitos. Me interné en el bosque como cuando era niño. Las zarzas me arañaron los pómulos, los brazos, mientras avanzaba por el sendero tétrico a cuya vera peroraban los batracios. Llegué por fin al arroyo y sin despojarme de la ropa, de un salto grotesco que perfiló mi joroba y la agrietada madurez de mi cara en los espejos lunares, me zambullí en el agua fría. Junté las palmas que bañaba la bendición del líquido nacido del seno de la entraña de Bomarzo y me puse a rezar. Que no se exijan explicaciones, yo solo puedo contar lo que hice. Bomarzo, tan deshabitado, se pobló de pesadillas. Donde antes hubo hombres había espectros. En mitad de la noche me despertaba gimiendo y mandé que 2 alabarderos durmieran atravesados delante de mi puerta y que los pajes se turnaran en el escaño vecino de mi cama. A veces abría los ojos tras las zozobras de un sueño horrible y distinguía, alargadas por el vaivén de las velas exangües, las borrosas siluetas de los pajes que cabeceaban cuidando el reposo de su señor. Pero el señor no reposaba. El señor, cuando se cruzaba con Cecilia Colonna, que avanzaba tanteando los mármoles, se sacudía con irrefrenables escalofríos. Sentía que el castillo estaba emponzoñado. Otra carroña sustituía a la del viejo esqueleto en el corazón de piedra, y su veneno impregnaba los muros con una pestilencia que sólo yo era capaz de percibir, y que me recordaba el tufo maléfico adherido a los manuscritos de Dastin después de la muerte de Silvio de Narni. Beppo, Abul, Girolamo, Maherbale, Silvio, Zanobi surgían en mis delirios. La intensidad de las alucinaciones crecía a medida que se acentuaba el crepúsculo e imperaba la noche inexorable. Resolví que todas las habitaciones del castillo, aun aquellas en las cuales nadie entraba nunca, se iluminaran al atardecer con cirios y antorchas. Los aposentos semejaban enormes altares y, como me obsesionaban las miradas de las pinturas, ordené que descolgaran las esfinges de los abuelos o que las volvieran contra las paredes, e hice cubrir con altos lienzos la gigantomaquia. Únicamente conservé en su sitio mi retrato por Lorenzo Lotto, con la ilusión pueril de que su juventud me infundiría ánimos. También dispuse que en el parque encendieran fogatas, no bien se insinuaban las tinieblas, y el resultado fue peor que cuanto pude imaginar, porque el frenesí del viento, retorciendo las hogueras, enloqueció las sombras e infundió una vida atroz a los colosos intimidantes que, cuando yo los acechaba por el entreabierto postigo, se desplazaban pesadamente como siniestros muñecones sabáticos hacia los muros del caserón. ¿Por qué no huí entonces? ¿Qué fuerza oscura me retuvo en Bomarzo? De mañana asistía a las misas rezadas por los franciscanos en el templo de Julia y escapaba del oficio, espiado recelosamente por los frailes, porque había visto detrás del ara asomar la forma rígida de Maherbale o de Zanobi.
Tampoco hallé la calma de día entre las rocas del sacro bosque, modeladas precisamente con el objeto de que a su amparo se refugiasen mis angustias. Las peñas se convertían en aquellos que más deseaba olvidar. Poco a poco advertía que el inmenso Neptuno se mudaba en Chirolamo y que la figura cogida por la trompa del elefante que simbolizaba a Beppo se parecía demasiado a él. Como otras veces recurría a Violante y a Fabio. Necesitaba colmar el castillo, inundarlo de gente, conjurar los fantasmas, con la algarabía jubilosa, con los cantos ebrios, con las músicas, con los gritos sofocados y con los crujidos de amor sin trabas. Trajeron un nuevo séquito adolescente. El Papa, el descarnado Pío V, un santo, que sufría de la vesícula y se alimentaba solo de achicoria hervida, de malva, de salvia y de aromáticas hierbas de San Juan, había reemplazado las pompas anteriores con una severidad anacoreta. Se terminaron en el Vaticano las ceremonias espléndidas, las triunfales vestiduras. Su beatitud ceñía su magro cuerpo con telas ásperas y desataba su cólera sobre el desenfreno de sus dominios. Las meretrices de lujo debieron salir de Roma y las recoletas confinarse en el Trastevere y de allí en los alrededores del mausoleo de Augusto. En vano intervinieron los embajadores de España, de Francia, de Florencia, inquietos por las partidas de las mujeres más hermosas que cambiaba la faz de la urbe. Se clausuró el teatro del Cortile y del Belvedere, se prohibió que frecuentaran las hosterías quienes poseían su propia residencia. En cuanto al amor, que no osa decir su nombre, hasta llegaron a quemar en simulacro a un príncipe por atreverse a exhibirlo, de modo que la juventud encandilada por los cuentos de sus mayores acerca de la vida vaticana, en tiempos de León X y de Clemente VII, y aún del reciente Pío IV, que había sido un Medici de Milán, un falso Medici, empeñado en afirmar su inexistente parentesco con la familia del Magnífico y de Cosme, aprovechaba cuanta oportunidad se le ofrecía de aflojar el yugo monjil. Muchachos y mozas se abatieron sobre Momarzo, con hambre. Violante y Fabio, ya maduros, los dirigían. De noche yo dormía entre los dos, en la cámara de las cerámicas, mi cámara nupcial, pegados sus cuerpos al mío, y me hundía en un sopor al que encontraban, cuando renacía el insomnio, los rumores ratoniles formados por las carreras de pies desnudos y los cuchicheos ahogados que estremecían el castillo. Mis manos buscaban entonces la mano de Fabio Farnese y la de Violante Orsini, que respiraban, tosían y se apelotonaban contra mí, y si en la penumbra del aposento comenzaba a delinearse lívidamente, como un íncubo, la esta antigua de Zanobi, hermana sobrenatural del esqueleto de la capilla, mis voces y mis temblores despabilaban a mis acompañantes, que cubrían con las suyas mi boca espantada, hasta que recuperaba el sosiego y, vencido, sudado, caía en una negra modorra. Segismundo Orsini me comunicó por esos días algo tan disparatado que al principio me resistí a creerlo. Pensé en una broma suya, pero Segismundo no era ya hombre de bromas. El mozalbete gentil, burlón, ágil y esbelto que había fascinado a Pierluigi apenas si quedaban rastros en este caballero sosegado que ocultaba la mitad de su rostro bajo su lienzo retinto y que, muy pobre, encubría y velaba su penuria con los viejos ropajes que yo le regalaba cuando caía en cuenta de su necesidad. Iba con el leopardo por el valle de cacería y a veces no lo veíamos durante una semana o más, porque mi primo de Muñano se había aficionado a él, y con Porcia y Pantasilea jugaban unas largas partidas de naipes y charlaban de los temas que la limitada inteligencia de mi pariente y escudero podía abarcar. Del lujo de Pierluigi, duque de Parma, su grande amigo, de la campaña de Hesdin, el hermoso Matteo Orsini, el otro sobreviviente de los 3 camaradas que heredé de Chirolamo, había casado con una gran señora de Nápoles, unida a los Carafa, y desapareció de Bomarzo. En cambio, Segismundo continuaba siendo un solterón cortesano, preocupado por los usos, maneras y privilegios de la sociedad aristocrática, a quien no interesaba en especial el comercio femenino, pues sus inclinaciones lo habían llevado por opuesto rumbo.